Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio de Ya Oíste. Yo soy Génesis Sainz, estoy muy feliz de estar con ustedes y la verdad es que estoy más que feliz, emocionada de tratar un tema pues del que se habla muy poco y el tema es la sarcopenia. A veces te sientes con menos fuerza, te cuesta más trabajo cargar cosas, subir escaleras, levantarte de una silla. Pues todos esos puntos hoy los vamos a aclarar y para eso tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña la doctora Claudia Santillán Arriaga, que es especialista en medicina interna. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de lo que es la sarcopenia, como lo mencionaban ahorita, conocido desde ya muchos años, últimamente en boga en México. ¿Por qué? Porque vamos todos para ese diagnóstico o ese síndrome que actualmente se conoce. A la sarcopenia se le menciona como sarcopenia, del latín y griego, que es sars, carne, penia, disminución, que es disminución del músculo, o también se le conoce como miopenia, músculo mío, penia, disminución. Y esto va unado a otros términos que se llaman dinamopenia, que es disminución en la fuerza, y por consiguiente también la cratopenia, que es la disminución en el músculo, disminución en la fuerza y por consiguiente disminución en la actividad funcional diaria. Anteriormente se conocía que era un síndrome geriátrico, porque todos los cambios que vamos teniendo a partir de los 65 años van generando parte de estos síndromes geriátricos. Pero conforme han avanzado los años y los tiempos, se han hecho varios estudios condicionando que no solamente el paciente geriátrico, sino también el paciente que tiene enfermedades metabólicas, como pueden ser la diabetes, la obesidad, la insuficiencia cardíaca y recientemente más estudios sobre la enfermedad renal crónica. ¿Por qué el síndrome geriátrico? Porque después de los 65 años en estudios se consideraba que empezamos a formar o hacer cambios desde lo que son las funciones sensoriales, como son visión, audición, olfato, gusto y tacto. Y eso va disminuyendo el riesgo, disminuyendo las capacidades de poder tener una adecuada movilidad y alimentación que van a la par para poder llegar a este síndrome. ¿Cómo lo podemos como centrar de que no solamente es algo para la gente mayor, sino que es como un desgaste prematuro, se podría decir? Sí, un desgaste prematuro. Ya fisiológicamente a partir de los 50 años empezamos a tener cambios en las células de todo el cuerpo, pero ahora México desafortunadamente somos el primer país de obesidad infantil. Al ser el primer país de obesidad infantil vamos generando mayor peso en nuestra estructura muscular y en futuro podemos llegar a desarrollar lo que es la obesidad, lo que es la diabetes mellitus y por consiguiente las enfermedades cardiometabólicas como la insuficiencia cardíaca. Entonces todas esas enfermedades al tener un desgaste progresivo y crónico van a dar una disminución en la masa muscular corporal. Se comenta que después de los 50 años vamos perdiendo por cada año un 2% de masa muscular. Wow. Y después de los 65 años esto puede incrementarse hasta 13 a 24% anual. Pero si tenemos otras enfermedades o no hacemos actividades preventivas, podemos llegar a un grado mucho mayor que puede llevarnos inclusive a la muerte. Oye, esto me acaba de impactar porque sí sabemos que, claro, todos vamos para allá, todos tenemos un momento en el que nuestro cuerpo, o sea, tiene cierto, pues, límite, por así decirlo, ¿no? Entonces, en lo que a mí se me hace interesante es en la parte de la alimentación, también cómo es tu estilo de vida. Puede que a lo mejor ya no es hasta los 50, o sea, te los estás acelerando porque pues no estás teniendo una buena alimentación, tu vida es muy sedentaria, no haces ejercicio y leyendo y ahorita platicando con usted, dicen que a veces ya se ven a partir de los 30, 40 años. Ahora con lo que tenemos que ya anteriormente trabajaba solamente el hombre, ahora la mujer también tenemos que trabajar y a veces trabajamos más de un turno, sino 2 turnos. Y si hay familias, pues comemos lo que se puede. Exacto. Hay pocos hogares que pueden cocinar todavía alimentación sana
o completa o que de buena calidad. Actualmente muchas mamás los vemos en los centros comerciales, en los puestos de pizzas, a lo mejor hot dogs, Comida rápida, comida chatarra, y inclusive nosotros mismos en el trabajo cuando tenemos hambre no llevamos o no nos aguanta el lunch o el refrigerio y picamos lo que no debemos. Exacto. Entonces viene también otro factor que se llama la obesidad sarcopénica. Oh. ¿Qué significa eso? Que es un paciente o somos un paciente obeso pero desnutrido. Ah, caray. Entonces, todo eso se va generando desde la genética, el nacimiento, la lactancia materna, el desarrollo de un niño sano, adolescente, adulto y adulto mayor. Wow. O sea, es que, ay, Dios mío, hablando de genética, esto es precisamente por, o sea, la edad va avanzando, sí, pero en dado caso de que, por ejemplo, mi papá lo estuvo presentando a una edad prematura, ¿puedo que yo lo tenga? No, ¿O es ya nada más por el estilo de vida? solamente muchos por el estilo de vida en cuanto a esto, porque tenemos en nuestro cuerpo varios tipos de tejidos o masa o músculos. Lo que se llama músculo rojo, que es el que está pegado al hueso, que es el que nos va a generar la fuerza, junto con lo que es tejido rosa, que son, el músculo rojo hace ejercicios aeróbicos, o sea, los que requieren oxigenación. Los rosas, oxigenación y no, que son aerobios y anaerobios, y los blancos son células diferentes que nos hacen la fuerza. Entonces, cada actividad física que realicemos nos va a dar cierto tipo de músculo, formación de músculo en sí. Pero si nosotros no realizamos actividades de pequeños y toda la vida no la realizamos y tenemos aparte de ello mala alimentación y tenemos alguna enfermedad, las que ya mencionamos, sobre todo metabólicas, pues pueden acortar el tiempo en que presentemos la sarcopenia. Vaya. Ay, no, ya me voy a poner a hacer las pausas activas en mi trabajo. Definitivamente, es que sí, o sea, últimamente lo voy a decir yo, o sea, no llego todavía a los 30, pero sí he notado de que de tanto tiempo de estar sentada en el escritorio, llega un momento en que hasta los músculos los siento como de, ¡ay! Y me truena todo, ¿no? Entonces, yo sé que no voy a ir por ahí de la sarcopenia, pero son inicios, ¿no? Que si tú no los previenes desde ahorita, te los van a cobrar muy caro en la factura con la edad. ¿Cómo vamos a diferenciar que a lo mejor estamos en una buena etapa para tomar acción y decir, bueno, voy a hacer ejercicio o esto? O en dado caso, ¿cómo sé que yo ya estoy empezando con la sarcopenia o esta parte prematura? En un paciente mayor de 65 años ya podemos pensar en la sarcopenia. ¿Por qué? Porque tenemos alteraciones en todos estos factores sensoriales, marcha, se van modificando. Si estamos mucho tiempo en una sola posición, vamos a hacer contracturas musculares. Entonces, cuando yo me quiero estirar para ese ejercicio, me duele. Y si me duele, ya no lo hago o ya no lo realizo. Y un adulto mayor, que son afortunadamente no es una gran mayoría, porque ya actualmente vemos en los parques, en los gimnasios, en algunos bosques, mucha gente mayor haciendo actividad física. Entonces, ese poco que nosotros le invertamos en el ejercicio, que se considera que son 30 minutos al día, o 150 minutos semanales distribuidos en lo que nosotros podamos administrarlo de acuerdo a nuestros tiempos, nos va a ayudar mucho. Pero no solamente se considera que sea la caminata, la yoga, natación, que son ejercicios aeróbicos, sino también ya incrementarle un poquito en peso, ya sea con un poco de mancuernas, con polainas, o inclusive podemos en casa, si no puedo comprarme mi mancuerna o polaina, puedo llenar unos botecitos de agua o un recipiente con arroz, con frijol, con lenteja, con alpiste y cargarlos. Claro. Y en las piernas podemos hacerlo con la tela que tenemos en casa, que ya no nos sobra, llenarlo igual, se considera que sea de arena, pero no vamos a tener arena tan fácilmente, llenarlo igual con la semilla más chiquita que tengamos y ponerle un resortito o ponerle un velcro o unos broches para que lo podamos agregar tanto a los brazos como a las piernas. Y unos minutos, de 5 a 10 minutos que lo hagamos en casa, en lo que vemos las noticias, la televisión, nuestro programa favorito, o inclusive ya hay programas de ejercicio, sobre todo para adulto mayor. Hay que hacerlos y con ese pesito que le pongamos nos va a ayudar a disminuir ese riesgo de la sarcopenia a corta edad.
Y en oficina, inclusive, estamos aquí sentados ahorita, podemos tener una botellita con agua, unas mancuernitas, y así, aunque estemos en el escritorio, puedo mover mis piernas y mis brazos, y si acabo de comer, no me da tanto sueño, y sigo metabolizando, y sigo catabolizando toda la energía que tengo ahorita, porque acabo de comer, porque no me da tiempo de salir y llegar a hacer mi ejercicio. Estaba escuchando con un compañero que también tiene como terapias en sarcopenia. Me estaba mencionando, doctora, que también no solamente es la parte física, sino también es la parte mental. ¿Cómo es que abarcan esa parte? Al considerarse que era una enfermedad de los pacientes geriátricos, es un grupo múltiple de acciones que tenemos que presentar. Si un paciente adulto mayor, que ya empezamos a tener lo que se llama rigidez en el ojo, en la córnea, y nos da lo que es una disminución de la agudeza visual, eso se llama una presbicia. Si yo no veo correctamente, entonces ya no voy a comer correctamente lo que es debido. ¿Por qué? Ni siquiera moverme adecuadamente, o sea, una actividad física, porque tengo el riesgo de caerme o tropezarme, que es muy común en el adulto mayor. Entonces, ese miedo genera que ya no me mueva. Y si no me muevo, disminuye mi masa muscular, disminuye mi fuerza y ya no puedo hacer la actividad física que estaba acostumbrado o que debo de realizar. Entonces tenemos que tener atención en oftalmología. En cuanto a los órganos, los sentidos, que es otro. Si yo ya me disminuyó mi agudeza visual, me disminuye mi olfato, ya no huelo adecuadamente los alimentos y ya no se me antoja y como pues lo que puedo o lo que tengo al alcance. Entonces esa calidad de alimentación va a disminuir y disminuye el músculo y la fibra muscular y la fuerza. También, si el adulto mayor, por ejemplo, le están llamando para comer porque ya depende de alguna persona, entonces si ya no escucha, el familiar puede pensar, no tiene hambre, entonces ya se saltó una alimentación y esa alimentación que se saltó ya no la está ingiriendo en forma adecuada. Claro. Entonces son puntos que tenemos que tener atención ahí. También lo que es el gusto, conforme nos avanza la edad, o la ingesta de algunos medicamentos nos pueden cambiar las características. Nuestro gusto nos distingue lo dulce, lo salado, lo amargo. Entonces, y hay otro que se llama umi, que es otro sabor muy parecido como a la pizza, que dicen que es por eso que nos gusta demasiado ese tipo de sabores. Qué rico. Entonces, si ya no lo tenemos, ya estamos perdiendo esas células o esos sentidos, ya no puedo degustar adecuadamente y entonces ya como lo que puedo o lo que tengo a la mano, y también si ya pierdo la salivación, ya no tengo una digestión adecuada, y si me faltan piezas dentales, ya no hago la masticación adecuada. Por eso es que los abuelos o los adultos mayores tienden a comer mucho en papilla, picados o inclusive suplementos, que no es un alimento. Es importante estar alertas, ¿no? O sea, no es como de, dar por hecho, como ahorita el ejemplo que dio, pues tal vez no tiene hambre, pero ¿por qué no tiene hambre? ¿No? O sea, es sentarte a platicar también con la persona, o en dado caso, porque bien lo dijimos, se puede presentar en adultos mayores, pero también hay gente de a lo mejor 40, lo estábamos platicando con niños, el por qué, y es importante analizar, ser observadores, porque uno puede decir, sí, no, ya no tiene hambre, pero y a lo mejor la persona dice, es que sí tengo hambre, pero pues, ¿qué como? ¿O qué hago? O sea, escuchemos todo lo que nos dice la derechohabiencia, ¿no? Y hay dudas que me gustaría que responda, que dicen, ¿se puede recuperar el músculo ya perdido? ¿Hay manera de recuperarlo? Sí, la sarcopenia tiene 3 clasificaciones. Una sarcopenia probable, la sarcopenia leve y la sarcopenia ya crónica, que es la que nos puede llevar inclusive a la muerte. Entonces, para poderla detectar, tiene que haber prevención. Si nosotros vemos como sector médico que un paciente no come adecuadamente por cualquier factor social, económico, tenemos que pensar que tiene una probable sarcopenia. Si aparte tiene enfermedades como las mencionamos metabólicas, ya tenemos que pensar que tiene seguramente una sarcopenia leve, y para eso tenemos que hacer algunas pruebas dinámicas y otras de estudios caros, o podemos ir de gabinete, como pueden ser resonancia magnética, tomografía, dinamometrías,
que son o impedancia que se pueden realizar. Lo más común y que podemos hacer en un paciente es ponerlo, ya lo mencionaban, a caminar en su habitación, más o menos 6 minutos, caminar continuamente y ver el tiempo que realiza en esas 6 minutos y poderlo repetir 5 ocasiones y tomar el tiempo que hizo menores minutos. La otra es en una silla, pararse, sentarse sin ayuda de las manos 5 veces. Y si lo hace en forma continua, medir el tiempo en lo que le realiza, que son las más características, y hacerlo en conjunto. Esa sería la más fácil. Si yo veo que mi paciente camina en forma erguida, constante, sin detenerse, sin tambalearse, sin requerir apoyo para sentarse, es una persona que seguramente no tiene sarcopenia, entonces entraría en probabilidad. Y ya si queremos ser muy específicos, tenemos que utilizar otros aditamentos especiales, pero que son más caros, un poco accesibles, pero sobre todo hacer esas actividades nos ayuda muchísimo. Y subir escalones, más o menos 10, 20 escalones en forma continua sin sofocarse, sería otro punto muy relevante para saber que el paciente está funcional en cuanto a su músculo, a su actividad física y que la realiza en forma correcta. Entonces ahí podemos decirlo que el paciente no tiene sarcopenia. En la parte crónica, ¿cómo es como que lo detectan, que ya dicen es que esto te puede llevar a la muerte? De pacientes, por ejemplo, cualquier paciente que tenga enfermedades crónicas, vamos a mencionar diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, paciente geriátrico, que curse con una recaída, como son una enfermedad o que requiere estar en el hospital por algún proceso infeccioso o descompensación, o inclusive que pueden llegar a requerir aditamentos como ventilación mecánica, están postrados en cama. Entonces su músculo no lo moviliza. Claro. Entonces muchas veces podemos ver al paciente hospitalizado y el familiar va y nos apoya a darle de comer en la boca, lo tiene apapachando en la cama, y no, al contrario, llegando hay que moverlo, sentarlo, que él coma para que no pierda esa funcionalidad. Y aquí tenemos que pedir apoyo, si lo hubiera, con una fisioterapia para que nos esté apoyando qué ejercicios puede mantener durante esa hospitalización para que se desgaste menos y pierda menos músculo. Otro es nutrición. Desde que llega el paciente al hospital, hacemos como un plan alimenticio para no perder tanto músculo y garantizar que el paciente esté ingiriendo su alimento. Hay ocasiones que se pierde esa sincronía, dado que puede estar esperando un proceso quirúrgico o está imposibilitado para poder ingerir alimentos, pero mientras más corto sea ese tiempo, mejor. Mientras menos tiempo esté un paciente en un medio hospitalario, menor pérdida de músculo y mejor calidad de vida en un futuro. E inmediatamente que se egresa, mandarlo a rehabilitación física, a nutrición, psicología si está en condiciones y psiquiatría. ¿Por qué? Porque esta situación emocional que ya nos mencionaban está presente en cualquier persona que pierda la salud. Claro. Llámese una salud física, mental, o inclusive si tenemos pacientes metabólicos que requieren amputación, requiere mayor atención psiquiátrica. ¿Por qué? Porque un cuadro depresivo nos puede llevar a disminuir su apetito, no movilizarse y entonces progresar más fácilmente de la probable sarcopenia, pasar a sarcopenia diagnosticada y a la sarcopenia grave. Ok, ya está el paciente, ¿no?, en cama y no hay manera de que se pueda mover, pero necesitamos que tenga movimiento. O sea, en estos casos, ¿los ayudan los doctores a hacer como rehabilitación o cómo es el proceso? Sí, cuando son pacientes hospitalizados por mucho tiempo, ha habido pacientes que los hemos tenido inclusive hospitalizados hasta 3 años. Ay, wow. Porque complica o requiere ciertos aditamentos que no son posibles tenerlos en casa. Entonces aquí sí tratamos de capacitar al familiar para que durante su estancia y mientras está en la visita pueda ayudarle a flexionar brazos, piernas, utilizar pelotitas antiestrés para irle moviendo cada uno de los músculos y articulaciones, utilizar inclusive en las piernas, en los pies, unas botitas de lona para ayudarle a ferulizar o de mantener la posición lo más correcto. Okay. Y los cambios de posición. ¿Por qué? Porque un paciente que está desnutrido o con sarcopenia es más susceptible a formar lesiones o úlceras por presión. Entonces, es otro factor que modifica
el pronóstico de vida del paciente. Entonces, cada punto que nosotros sumemos, la alimentación, la movilización, la atención psicológica si está en condiciones del paciente, psiquiátricas para poder ayudar a salir a la depresión y que se anime a seguir adelante con su salud, nos ayuda mucho. Y mientras menos tiempo permanezca en un ambiente hospitalario, es mejor para sus condiciones y pronóstico a corto, mediano y largo plazo. La proteína que venden o que pues consumen, que es como un suplemento, ¿eso ayuda? ¿O estamos hablando de mejor natural? De todo natural. Mucha de la gente que va al gym le sugieren suplementos proteínicos, pero muchas veces pueden dañar o el hígado o el riñón. Claro. Y hablamos que la enfermedad del riñón es una de las que más sufren de sarcopenia. Wow. Entonces, nuestro músculo ya está establecido. Lo importante es trabajarlo y mantenerlo y movernos. Ya sea que yo tenga una enfermedad renal o cualquier enfermedad, mientras yo me mantenga activo dentro de las posibilidades, yo mantengo mi músculo. Pero si el paciente va a perder peso por la misma enfermedad y yo le doy un aditamento o un suplemento, todo es de preferencia natural, porque eso nos va a ayudar desde la digestión, desde la salivación, de la masticación, la deglución, la absorción de nutrientes, que es mucho mejor a darle un suplemento preparado. ¿Por qué? Porque la absorción va a ser diferente. Sí, y eso se llama un suplemento que Exacto. no equivale a la alimentación. Y muchas veces los familiares o los pacientes dicen, deme una nutrición, porque no me da hambre. Es por eso un suplemento nos ayuda, pero no sustituye a la alimentación. Cuando está, por ejemplo, el paciente en la consulta externa, que los podemos encontrar tal vez en sarcopenia inicial, los mandamos con orientación nutricional. Okay. Si hay nutriólogo, él se encarga de hacer toda esta impedancia en el paciente para detectar la cantidad de hueso, músculo, grasa y agua que tiene nuestro cuerpo. Y en base a ello va a hacer un plan alimenticio para poder orientarlo sin perder músculo al bajar de peso, que es sobre todo lo metabólico que manejamos. Cuando el paciente está hospitalizado, aquí manejamos porcentajes de proteínas. Si el paciente tiene daño en el hígado o daño en el riñón, modificamos el tipo de proteína, pero sin sacrificar el porcentaje que requiere. Si el paciente está intubado o con algún gasto más elevado, se llama catabolismo, por procesos infecciosos o agudos, modificamos e incrementamos proteína, pero siempre en beneficio de que no dañe hígado y riñón. Ok, anotadísimo, porque sí, no solamente ese ejercicio, también es, o bueno, en este caso movimiento, es de la mano sí o sí tu buena alimentación. Y qué bueno, doctora, la verdad, porque a veces damos por hecho que dices, no, pues yo sí estoy comiendo bien, no como en la calle, yo me cocino, pero estás balanceado, o sea, estás pues balanceando verduras, fruta, proteína, los azúcares, ¿no? Y qué bueno que tengamos esa parte de prevención. Ahora, viéndonos a la prevención, para que no lleguemos, o sea, en estos casos yo que tengo 27 años, ¿no? Y yo no quiero que cuando llegue a la edad de los 60 tenga sarcopenia. ¿Qué puedo hacer desde yo ahorita para decir, voy a prevenir? Soy una mujer que previene. Pues la alimentación, de hecho, todo está permitido. Okay. Solamente hay que a veces modificar en cantidades y tipos de proteínas, porque hay proteínas de origen vegetal, proteínas de origen animal, y de esas son las que son muy benéficas ambas, pero solamente en ciertos grupos tenemos que restringirlas. En pacientes con enfermedades renales o con enfermedades hepáticas se restringe cierto tipo de proteínas. Pero sí tendrá que ser, si una persona es sana, no tiene ninguna enfermedad, ninguna comorbilidad, puede tener una alimentación, pero siempre sería ideal llevarlo a cabo con un nutriólogo. Okay. Y conjunto con un dietista, ya que el nutriólogo nos detectó que estamos sanos, entonces el dietista nos puede dar inclusive ciertas recomendaciones de cómo balancear lo que es el plato saludable, donde un porcentaje son verduras, carnes, cereales, proteínas, y sí todo, y sobre todo los líquidos, claro. Sobre todo hidratarnos en forma correcta, porque nuestro cuerpo se basa en toda esta homeostasis o que sea todo parejo para que pueda absorberse todos los nutrientes. Pero sí hay muchos actualmente orientación en las plataformas de los sectores salud para poder ver el plato saludable, y ahí podemos guiarnos. Pero si ya tenemos, lo que sí es muy importante detectar cuando ya tenemos algún problema como es la diabetes, que son las que son más complejas, que no estemos orinando
espuma en la pipí, que puede darnos el primer indicio de que estamos tirando proteínas y que esa sea la más asociada a una enfermedad. Pero si yo noto que soy obeso, sí tengo que acudir a pedir atención nutricional. Si al contrario estoy muy delgado, también tengo que pedir apoyo a nutrición para que vean que toda esa distribución de masa muscular, hueso, agua y grasa esté proporcionado. En el caso de que no, es donde nos tienen que apoyar. Okay. Todo lo que es, por eso se llama multidisciplinario. Sí. Inclusive si nos consideramos que somos sanos y ya vamos al gym, nos dan alguna sugerencia, siempre consultarlo con el nutriólogo, porque muchas de las fórmulas no son tan benéficas. Entonces ahorita vivimos en un mundo que nos pueden vender muchas sustancias que nos dicen que son esto, pero si no están avalados por ciertos órganos reguladores, podemos caer en un daño que no teníamos previamente por querer ser más sanos, aparentemente, y ganar músculo. Sí. Entonces, no todo es proporcional. Puedo tener una muy buena cantidad de músculo y verme muy delgado. O puedo, y a veces quererlo aumentar en el gym con ciertas sustancias que solamente me van a dar otro tipo de grasas, otro tipo de hormonas que tampoco son favorables. Exacto. Ay, no. Por eso no crean todo lo que ven en internet. Y otro de los puntos también que considero yo, doctora, que es fundamental es eso, ¿no? O sea, dormir bien y a tener pues tal vez no va a ir al gym porque a veces luego no nos da el tiempo o el presupuesto, pero sí mantenerte pues activo, ¿no? O sea, los consejos que nos dio de las botellas, de los costalitos, eso es muy interesante. O sea, la verdad ya voy a tener en mi caso. Ya lo voy a armar, mi gym casero. Sí, y si tenemos un espacio libre, por lo menos unos 6 metros, que dejemos libre sin sillas, sin alfombras, y en un adulto mayor poner tal vez una barra para seguridad, puedes dar sus caminatas, ida y vuelta, y apoyarse del barandal. Incluso el mismo barandal o la barra de seguridad nos sirve para hacer el levantamiento de bracitos, piernas y dar el equilibrio. Nosotros debemos de caminar en una línea recta, en forma pareja, sin desviaciones. Si ya no empezamos a tener agua, ya tenemos a lo mejor alguna alteración osteoarticular, donde ya nuestra columna se va disminuyendo de tamaño, porque pues se van perdiendo los discos vertebrales que se van aplastando por la deshidratación de la misma conforme la edad. Entonces vamos a tener en el adulto mayor una tendencia a jorobarnos. Y eso, al agachar la cabeza fisiológicamente, podemos tener riesgo de lesiones. Entonces tenemos que volvernos a adaptar o reacondicionar, diríamos, a lo mejor mal el término, para poder hacer movimientos de cabeza, de cuello, de extremidades superiores, del tronco, la cintura y de los pélvicos. Y esa barra nos va a servir, o la silla que tenemos en la oficina, en casa, en cualquier lugar, nos sirve para detenernos y hacer levantamiento de bracitos, piernas, o la misma pared. Podemos estirarnos en la pared para poder también ayudar a la elasticidad de la columna. Pero antes de que nos vayamos, me gustaría que digan algunas palabras para la gente que nos escucha, de algún tipo de prevención. Adelante, el micro es de usted. Ok. Muchas gracias. Bueno, siempre la recomendación para evitar la sarcopenia es tener una atención en salud siempre. Tener nuestras cartillas por cada etapa de la vida y acudir a nuestro médico. Muchas veces tenemos miedo de acudir al médico porque tenemos miedo que nos digan que tenemos algo o alguna enfermedad, pero al contrario, si vamos a prevención, vamos a prevenir todas las enfermedades, sobre todo crónicas, que no están exentas en nuestra familia por herencia, por factores de riesgo. Entonces hay que ayudarnos nosotros mismos a llegar a una edad adulta, porque vamos para eso, a una edad adulta mayor, pero en las mejores condiciones, como tratando de llevar una alimentación saludable con el plato del buen comer, tratar de hacer actividad física, desde lo que es la respiración, la relajación, pequeños movimientos en la oficina, en casa. Podemos tener 5 o 10 minutos que hagamos diario, es saludable. Esos pequeños momentos que hagamos es saludable. Inclusive cuando estamos en la cama, al despertar lo podemos hacer. Levantamiento de piernas, brazos, estirarnos para la columna. Esos 3 o 5 minutos que hagamos previos a levantarnos, tomar la cantidad suficiente de agua, nos ayuda ya desde ahí a empezar el día con buena actitud, con buena hidratación, y el cuerpo se va a encargar de hacer lo que le corresponde. Y sobre todo, no saltarnos alimentos.
Eso es algo muy importante, porque si no llevamos el desayuno, comida y la cena, entonces nuestro cuerpo va a tomar energía de donde no tiene y entonces va a empezar a alterar todo el metabolismo. Trata de hacer un sueño reparador. ¿Por qué? Porque desde la niñez, durante la noche, bueno, en todas las etapas, pero más en la niñez, durante la noche tenemos el ciclo circadiano, la hormona del crecimiento en los niños, adolescentes todavía, lo que son todos los cambios hormonales, toda esa reparación de nuestro organismo y la melatonina que nos ayuda a descansar. Si tenemos todos esos ciclos compensados, nos ayuda muchísimo a mantener una vida y un envejecimiento saludable, que es donde más se enfoca la sarcopenia, pero tenemos que tratar de prevenir. Y es un ambiente biológico, psicológico y social. Wow, ya hice mi lista. Espero que todos ustedes del otro lado que nos escuchan hayan también hecho su listita. Y definitivamente, doctora, nos vamos con mucho conocimiento. Es muy importante lo que dice, o sea, nuestro cuerpo habla y hay que escucharlo, hay que saber escucharlo y tomar el tiempo para darle, porque nada más tenemos una sola vida, hay que cuidarla. Pues muchísimas gracias, estoy muy feliz que nos haya acompañado. Espero que usted también y todos los que nos escuchan se vayan con muy buena información. Nos vemos en el siguiente episodio de Ya Viste. Yo soy Génesis Sainz Silva. Hasta luego. Salud, turismo, cultura, Deporte. Educación. eso y más Es lo que somos. ¿y quiénes somos? Ya oíste. Gobierno de México.